Liturgia para hoy martes 27 de abril. Santa Zita. Nació en Lucca, Italia. A causa de su pobreza familiar tuvo que servir con 12 años a una familia rica, los Fatinelli, perseverando con admirable paciencia hasta su muerte, pues consideraba el trabajo como una práctica piadosa. Es patrona de los servidores domésticos. Murió el 27 de abril de 1278 a los 60 años. E inmediatamente su culto se propagó especialmente en Palermo, Sicilia, otras partes de Italia e Inglaterra. Antífona. Alegrémonos, llenémonos de dicha y demos gloria a Dios, porque el Señor nuestro Dios omnipotente ha establecido entre nosotros su reinado. Aleluya. Oremos. Dios omnipotente, te pedimos que quienes celebramos el misterio de la resurrección del Señor, podamos alcanzar la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 26. Luego de la persecución que sobrevino por causa de la muerte de Esteban, los creyentes se fueron dispersando y así llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Había sin embargo algunos creyentes de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, comunicándoles la buena noticia del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y fue grande el número de los que creyeron y volvieron al Señor. Estas noticias llegaron a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver los efectos de la gracia de Dios, se llenó de alegría y se puso a exhortarlos a todos a que perseveraran fieles al Señor con todo empeño, porque él era un hombre de bien y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se adhirió al Señor. Luego partió Bernabé para Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, y un año entero trabajaron juntos en la iglesia e instruyeron a una multitud considerable. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron cristianos a los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 86. Alaben al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo, y era invierno. Jesús se paseaba en el atrio del templo por los arcos de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: Ya les dije, pero no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio en mi favor, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo. Yo las conozco, y ellas me siguen.
Yo le doy vida eterna, y no se perderán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todo lo demás, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te pedimos nos concedas, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Fue preciso que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, para entrar así en su gloria. Aleluya. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que, por el sacrosanto intercambio de nuestra redención, obtengamos el auxilio para la vida presente y consigamos las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, que sin mérito alguno de nuestra parte nos has hecho pasar de la muerte a la vida y de la tristeza al gozo, no pongas fin a tus dones ni ceses de realizar tus maravillas en nosotros, y a quienes ya hemos sido justificados por la fe, concédenos la fuerza necesaria para perseverar siempre en ella. Amén. Lectura. También a los griegos les comunicaron la buena noticia del Señor Jesús. Hechos 11, 19, 26. Cuando parecía que los acontecimientos iban a señalar el final de la comunidad de Jesús por la persecución de Esteban y la dispersión que le siguió, sobre todo de los cristianos más helenistas, resultó que la ocasión era providencial. La iglesia empezó a sentirse misionera y abierta. Los discípulos al huir de Jerusalén fueron anunciando que Jesús es el Señor a regiones como Chipre, Cirene y Antioquía de Siria. Primero a los judíos y luego también a los paganos, y muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Sobre todo en Antioquía se creó un clima más abierto para con los procedentes del paganismo y más flexible en respecto a las costumbres heredadas de los judíos. Allí fue donde por primera vez los discípulos de Jesús se llamaron cristianos, un símbolo de la progresiva independización de las comunidades cristianas respecto a las raíces judías. Aparece aquí un personaje muy significativo del nuevo talante de la comunidad. Bernabé. Era de Chipre. Había vendido un campo y puesto el dinero a disposición de los apóstoles. Hechos 4:36. Había ayudado a Pablo en su primera visita de convertido a Jerusalén, para que se sintiera un poco mejor acogido por los hermanos. Hechos 9:26. Era generoso, conciliador. Al enterarse, los responsables de Jerusalén, del nuevo estilo de Antioquía, enviaron allá a Bernabé, y éste vio enseguida la mano del Espíritu en lo que sucedía en aquella comunidad. Se alegró y los exhortó a seguir por ese camino. Más aún, fue a buscar a Pablo, que se había retirado a Tarso, su patria, y lo trajo a Antioquía como colaborador en la evangelización. Bernabé influyó así decisivamente en el desarrollo de la fe en gran parte de la iglesia. El Padre y yo somos uno. Juan 10, 22, 30. Jesús retoma la parábola del buen pastor que conoce a sus ovejas, y él es conocido por sus ovejas. Este mutuo entendimiento entre Jesús, que viene en nombre del Padre, y las personas que se abren a la verdad, es fuente de vida eterna. Esta unión entre el Creador y la criatura a través de Jesús supera la amenaza de muerte. No perecerán y nadie las arrebatará de mis manos. Están a salvo, y por ello en paz y en plena libertad. Los versículos 29 y 30 abordan el misterio de la unidad entre Jesús y el Padre. El Padre, que todo me ha entregado, es mayor que todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos del Padre. El Padre y yo somos uno.
Esta y varias otras frases nos dejan entrever algo de este misterio mayor. Quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14:9. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Juan 10:38. Esta unidad entre Jesús y el Padre no es automática, sino que es fruto de la obediencia. Yo hago siempre lo que el Padre le agrada. Juan 8:29, 6:38, 17:4. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34 y 5:30. La carta a los Hebreos dice que Jesús tuvo que aprender por el sufrimiento lo que es ser obediente. Fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Filipenses 2:8. La obediencia de Jesús no es disciplinar, sino que es profética. Obedece para hacer total transparencia y así ser revelación del Padre. Por esto podía decir, el Padre y yo somos uno. Fue un largo proceso de obediencia y de encarnación que duró 33 años. Comenzó con el sí de María, Lucas 1:38, y terminó con todo está consumado, Juan 19:30. Para meditar. Nuestra comunidad sigue necesitando personas como Bernabé, que saben ver el bien allí donde está y se alegran por ello, que creen en las posibilidades de las personas y las valoran dándoles confianza, que se fijan no solo en los defectos, sino en las fuerzas positivas que existen en el mundo y en la comunidad. Personas conciliadoras, dialogantes, que saben mantener en torno suyo la ilusión por el trabajo de evangelización en medio de un mundo difícil. Esto tendría que notarse hoy mismo, en nuestra vida personal, al tratar a las personas y valorar sus capacidades y virtudes, en vez de constituirnos en jueces rápidos e inclementes de sus defectos. Esta manera de describir la actividad de Jesús no es solo para informar cómo la gente seguía a Jesús en aquel tiempo, sino también y sobre todo, cómo debemos seguirlo hoy nosotros. En aquel tiempo, todos esperaban la llegada del Mesías y tenían sus criterios para poderle reconocer. Querían que fuera como ellos se lo imaginaban. Pero Jesús no se somete a esa exigencia. Revela al Padre como es el Padre y no como le gustaría a los oyentes que fuera. Pide que nos convirtamos en nuestra manera de pensar y actuar. Hoy también cada uno de nosotros tiene sus gustos y preferencias. A veces leemos el Evangelio para ver si allí encontramos la confirmación de nuestros deseos. El Evangelio de hoy arroja luz al respecto. Reflexionemos. El pasaje del Evangelio nos invita a renovar también en nosotros nuestra fe y nuestro seguimiento a Jesús. Podemos decir que lo escuchamos, que lo conocemos, que lo seguimos. Somos buenas ovejas de su rebaño. Oremos. Señor Jesús, que eres realmente el Mesías anunciado, danos la gracia de seguir siempre tu voz, para que nada ni nadie nos arrebate de tus manos. Amén.